Continuamos avanzando en la lectura y reflexión del capítulo número 7, dando seguimiento al tema de la familia como contexto educativo. Esta semana nos enfocaremos en los numerales del 277 al 279. Hola, reciban un saludo cordial de parte de la familia Gil Torres y hoy Rosario y yo, Luis, compartiremos con ustedes algunos aspectos como continuación de la reflexión en torno al capítulo 7 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco sobre el amor en la familia. Para hacer un poquito de retrospectiva de los números anteriores, hablando de la vida familiar como contexto educativo, se nos ha dicho que la familia es la primera escuela de los valores humanos. Es donde se educa a los hijos en la libertad, que es un valor fundamental para nosotros los cristianos, y se educa también en la capacidad de espera frente al ámbito tecnológico. Este es otro elemento importante porque sabemos que vivimos en una sociedad donde la rapidez es un aspecto que marca todo el ritmo de la vida, todo el mundo anda corriendo y se nos dice en la exhortación, nos dice el Papa que debemos educar a la espera frente a la tecnología que es todo rápido. Y también se nos ha dicho que la educación en la familia tiene que despertar el sentimiento de vivir en el mundo como un hogar, nuestra casa común, como también ha dicho el Papa Francisco. Ahora vamos a reflexionar en torno a los números 277, 278 y 279 de la exhortación apostólica. El número 277 se inicia con las palabras del Papa recordándonos la importancia de replantear los hábitos de consumo que se dan en nuestra familia, en el seno familiar. Sabemos que la familia es base de la sociedad, entonces replantear esos hábitos de consumo con nuestros hijos para cuidar juntos de esa casa común de la que hablamos, de la que nos habla el Papa, refiriéndose al mundo en el que vivimos. Y esto pasa por varios elementos. Por ejemplo, desde las cosas más sencillas, nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, ya que estamos hablando de la familia, del entorno familiar como contexto educativo, podemos enseñarles hábitos sencillos, pero que tienen una gran trascendencia. Por ejemplo, cuidar el agua, cerrar el grifo, no gastar más de lo que necesitamos. También es importante, por ejemplo, apagar los focos, la luz que no estamos utilizando. Ese ahorro de energía tiene un impacto en el mundo, en nuestra casa común, como decimos, que a veces no dimensionamos, pero que es importante. Manejar adecuadamente los desechos, la basura, como decimos comúnmente desde nuestro hogar, eso tiene un impacto ecológico que, como decía, a veces no dimensionamos, pero en las pequeñas cosas ya podemos ir marcando esa diferencia y es lo que vamos enseñando a nuestros hijos. Y así pues podemos también irles inculcando ese cuidado de la naturaleza, sembrar árboles, todo el aspecto ecológico. Revisar, por ejemplo, el estado de nuestros automóviles, el motor, que no emita demasiadas emanaciones que afectan al ambiente. Todo esto se inculca, se vive desde el entorno familiar. Es muy importante entonces que vayamos aprendiendo a cuidar juntos de esta casa común. Luego el Papa Francisco nos recuerda otro elemento muy importante, que es la importancia de convertir los momentos duros que se viven en la familia en algo educativo. Y esto es algo que hemos ido aprendiendo todos en nuestra vida, en nuestro recorrido por este mundo, conforme vamos madurando. Nosotros que pues ya vivimos una etapa adulta, hemos ido aprendiendo a darle un sentido distinto a estos momentos duros, y con nuestros hijos es muy importante que ellos vayan aprendiendo a hacerlo.
Por ejemplo, cuando tenemos un adulto mayor en la casa, los abuelos, una persona que está viviendo una situación de enfermedad, una enfermedad dura que toca a la puerta, la actual situación de la pandemia, nos hace que fortalezcamos los vínculos familiares y que nuestros hijos vayan aprendiendo, que todos como comunidad familiar vayamos aprendiendo a darle el lugar que debe tener la sensibilidad humana, porque podemos fácilmente decir, como dice el Papa, los descartados de la sociedad. Esto también podríamos vivirlo en nuestra familia si no aprendemos a darle el lugar que tiene esa sensibilidad humana. Así que debemos inculcar a nuestros hijos y en nuestro hogar a ser sensibles ante el sufrimiento de los demás. Como familias que vivimos en la sociedad tecnológica del siglo XXI, el Papa destaca la importancia de que las tecnologías de la comunicación faciliten el encuentro educativo entre padres e hijos en lugar de obstaculizarlo, como ocurre cuando los hijos pasan mucho tiempo en el celular o en otros dispositivos, o como cuando los padres igualmente pasan mucho tiempo en el celular, justificándolo en el trabajo, dejando de lado el necesario contacto humano. Por eso, en el número 278 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa nos recuerda que estas tecnologías o dispositivos no sustituyen ni reemplazan la necesidad del diálogo más personal y profundo que requiere del contacto físico, o al menos de la voz de la otra persona. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que muchas familias, todos o casi todos tienen un dispositivo, y a veces en lugar de llamarse en la casa, en la misma casa, de hablarse o de verse, se mandan mensajes por celular, se mandan mensajitos de texto pidiendo venir a comer, pidiendo reunirse, pero aún así, ya estando en la mesa, tampoco es que tengan un contacto visual, que pueda platicar, sino que están cada uno con sus dispositivos, cada uno metido en sí mismo, con sus amigos, con su trabajo o con lo que tengan en ese momento. Sin embargo, en la actual situación, cuando es difícil ver a las personas y mucho menos darles un abrazo y conversar en persona, es importante no perder la oportunidad de por lo menos hablar por medio de estos dispositivos para escuchar a la otra persona y no caer solamente en escribir un texto, mandar un mensaje de texto. Es decir, que estos dispositivos nos pueden ayudar ahorita, en medio de la pandemia, a hablarle al otro, a llamarle, a hacerle una videollamada. El escuchar, el ver a la otra persona, aunque sea por medio de estos dispositivos, hace que el espíritu se avive, hace que el espíritu se ponga alegre, hace que el espíritu renazca. La tecnología no puede llevar a los miembros de la familia y de la comunidad a desconectarse en lugar de conectarse, y este riesgo es en especial grande para los niños y adolescentes, quienes pueden quedar muy expuestos ante terceras personas que buscan entrar en su intimidad con fines inescrupulosos, al enviarles solicitud de amistad por chat o juegos. Es un riesgo, que dice el Papa, del autismo tecnológico de estos días, es decir, que al estar metidos tanto tiempo en los celulares nos vamos alejando y distanciando, nos vamos metiendo solamente en nuestro mundo, cosa que tiene ciertas desventajas y que trae consecuencias. Por ejemplo, en los menores de edad trae consecuencias negativas a nivel psicológico, ya que cuando se les empieza a reducir el tiempo en esos dispositivos, pueden llegar a ser agresivos, pueden llegar a caer en depresión porque sienten que les quitan su mundo, e incluso hay muchos jóvenes o adolescentes que han pensado en el suicidio cuando les han quitado el dispositivo. Pero también
Hay muchos adolescentes, jóvenes que han caído en redes de tratantes de personas porque los han aceptado como amigos, los han engañado y después los han hecho que salgan de sus casas, los han secuestrado, los han desaparecido. Por eso de ahí radica la importancia que nosotros le demos a esta tecnología en utilizarla adecuadamente, que sirva para hacer algo bueno y algo útil, no para descomponernos como familia. Continuando con la reflexión en torno al capítulo 7 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, y hablando concretamente de la familia, de la vida familiar como contexto educativo, en el número 279, ante los aspectos ya mencionados, el Papa Francisco también nos alerta de un riesgo que tenemos los padres de convertirnos en seres omnipotentes. Así lo menciona el Papa, seres omnipotentes para nuestros hijos. Nosotros no podremos estar todo el tiempo junto con ellos. Llega el momento en el que tendrán que continuar su camino. En la vida deben hacer su propio proceso de socialización y de maduración afectiva en su relación con otras personas. Actualmente, en el contexto que vivimos, este proceso de socialización puede complicarse por los riesgos que presenta la sociedad actual. Y entonces la familia se ve obligada, los padres nos vemos en la necesidad de buscar aquellos espacios idóneos para que nuestros hijos interactúen, porque ya no pueden salir a socializar libremente como nosotros, que la pasábamos en la calle, pasábamos jugando, incluso ahorita en el tiempo lluvioso, pues qué alegría era poder salir a brincar en los charcos y salir a poner barquitos en los ríos de agua. Ya no podemos darnos ese lujo con ellos de que salgan tan libremente a la calle. Entonces tenemos que buscar esos espacios adecuados y seguros. Francisco nos habla de la importancia que tienen las pastorales de catequesis en el entorno parroquial, en particular la catequesis en la fase de iniciación. Esta contribuye a prolongar la paternidad, dice el Papa, en una realidad más amplia, ya que nuestra comunidad cristiana está llamada a ofrecer el apoyo que necesita la familia en esta misión educativa de los hijos. Asimismo, también el Papa nos habla, haciendo un contexto de lo que habló el Sínodo de las Familias, resaltando la importancia de las escuelas católicas. Yo creo que la mayoría de nosotros, como católicos, practicantes, cristianos que estamos pues cercanos a la iglesia, hemos escogido un centro educativo que tenga una visión cristiana, que les inculquen este tipo de valores. Pues a eso se refiere, habla de las escuelas católicas que pueden ayudar grandemente a los alumnos en su proceso de maduración humana y cristiana. Son dos valores, dos ámbitos de la persona que no se pueden disociar, no se pueden separar, para que vean el mundo, dice el Papa, a través de la mirada amorosa de Jesús y comprendan la vida como una llamada de servir a Dios en los hermanos. Esto es muy importante, es una tarea de la que los padres no nos podemos excusar, pero el entorno familiar se ve complementado, se ve apoyado, respaldado con el entorno comunitario, parroquial, y pues con la formación que reciben nuestros hijos en los centros educativos. Entonces debemos mostrarles también a ellos esta realidad actual en la que vivimos, y esto es muy importante. Decía que ellos ya no pueden salir tan fácil, desenvolverse como nosotros lo hacíamos de alguna forma en la calle, pero sí deben tener ese contacto permanente con la realidad, con la sociedad actual. No pueden vivir aislados de la realidad, a pesar de que en algún momento ahorita estamos un poquito en esta fase de confinamiento, pero no pueden aislarse de la realidad, deben vivir siempre en contacto con ella
Debemos mostrarles el mundo actual en el que vivimos, porque ellos también están llamados a trabajar, a incidir y a trabajar en las mejoras de esta sociedad, en la construcción de este reino de Dios en el que estamos todos, y con sus actos deberán también trabajar por un mundo mejor, por una sociedad de justicia, con paz, con solidaridad, sin caer en un espiritualismo que los aleje de la realidad. Esto es algo muy importante. Tenemos distintos tipos de espiritualidad, de vivir nuestra fe, formas de vivir nuestra fe, pero siempre nuestros hijos deben aprender a vivir unidos en relación directa con la realidad en la que vivimos. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Comparte este video con familiares y amigos. Llevemos el mensaje de Jesús a más familias y corazones. Los esperamos la próxima semana.